Buenos días, Karin. Buenos Bienvenida días. a Madrid. Sí, empecé en el grupo en Paribas en 1999. Empecé con desarrollo en mainframe. Empecé en Paribas, después Paribas se convirtió a BNP Paribas Security Services y todos esos años trabajé en IT o como desarrolladora o jefe de proyecto, pero empecé a tener papel de management muy rápidamente. ¿Cuáles crees que son los beneficios que tiene un equipo mixto en una organización como la nuestra o como cualquier organización? ¿Por qué tenemos que tener una mixidad a 50%? Porque al final en la vida de todos los días estamos con esta mitad de hombres, mitad de mujeres. Al llegar en la oficina, si no estamos en algo que es con el mismo equilibrio, creo que la gente al final no puede tener un desarrollo personal súper largo. A ver, todas las chicas que tenemos hoy, yo estoy súper feliz porque yo lo que me falta en todos los días es realmente poder encontrar a una chica tomando un café, hablando de cosas que no son temas profesionales. En Haití realmente nos falta chicas y nos falta chicas al primer nivel. ¿Crees que los grupos mixtos como tal tienen impacto en resultados, tienen impacto en el entorno también de la organización? Creo que sí, porque yo lo vi en mi experiencia profesional. Y por eso es realmente, con la mixidad, es realmente una forma para no estar en situaciones de poder, de conflicto, porque nosotras tenemos forma de compartir mensaje que es distinta. Que es diferente. Y por eso me parece imprescindible de tener este tipo de mixidad y de paridad. ¿Cuáles crees o qué retos u oportunidades te has encontrado, ¿no? Tienes identificadas siendo mujer en el ámbito de las tecnologías de IT? Realmente de tener comentarios sobre la falda. ¿Tú tienes una falda demasiado corta? También de decir, ¿por qué esta chica no está hoy, no está en la oficina hoy porque el niño está malo? No, no se puede decir, porque este tipo de pregunta o este tipo de comentario nunca se haría con un hombre. Lo que el banco está pidiendo ahora mismo es de tener un equilibrio de 50% de mujer, 50% de hombre. Se hace también al nivel de Haití. Cuando al nivel de Haití, a los niveles altos, no tenemos 50% de mujer. ¿Cuáles son las recomendaciones que harías a aquellas mujeres, ¿no?, que quieran desarrollar su carrera, pero hacia posiciones de management? Sí. Este tipo de preguntas las tengo muy a menudo. Realmente lo que para mí es importante es tener una oportunidad de ir fuera, tener una experiencia o una o dos experiencias internacionales. Este es mandatorio. El management de equipos grandes. Hacer un management de 10 personas, 20 personas, sí, está bien. Pero para llevar a un nivel alto, a un momento hay que llevar un montón de gente. Y llevar un montón de gente da la oportunidad de influenciar mucho más. Al final, el management de equipo grande es súper importante para que el grupo se da cuenta que existimos. Es súper importante de conocerse y de conocer sus puntos fuertes y sus puntos a mejorar. Porque los puntos fuertes siempre van a ser fuertes y hay que desarrollarles para que sean más fuertes. Pero los puntos a mejorar, yo digo, los conozco y no hago nada. No soy técnica, por ejemplo. ¿Vale? Al final yo tengo técnicos que trabajan conmigo. Porque nunca voy a hacer una super técnica y no es lo que el banco quiere que haga, ¿no? Yo crecí en la organización porque siempre que tenga personas fuertes conmigo, me ayudaban a tomar un papel más alto. Una cosa que no hacemos como chicas y no hacemos como Haití es nuestra propia promoción. Chicas nunca hablan de sus éxitos, poco, porque lo hacemos porque es normal. Hacer su propia promoción es importante también de pedir más responsabilidades. Y yo diría que la última cosa que es importante es, yo considero que estoy aquí para facilitar la vida de mi jefe. Entonces, si voy a ver a mi jefe, es para
darle informaciones y si tengo un problema, voy a verle diciendo, tengo este problema y tengo esta solución, solución A o solución B. ¿Qué te parece? No todo el mundo tiene que ir hacia una carrera de management, hay personas por cualidades o por preferencias que prefieren ir hacia una carrera más experta, especialista, técnica. Sí, sí, más el tiempo pasa, más es difícil de cambiar de técnica a management y de management a técnica. Entonces, a un momento dado hay que hay que tomar una decisión. Y carreras técnicas son también súper importantes porque no tenemos tantos expertos. Y elegir este tipo de carrera es una carrera donde hay que aprender todo el tiempo. Entonces, ser un buen técnico en un momento dado no quiere decir que dentro de 2 años el nivel técnico está siempre al nivel esperado. Nuestro trabajo está cambiando. Antes no hablábamos del cloud. El DevOps no existía, solo había el mainframe y ahora mismo con data, con artificial intelligence, hay un montón de trabajo y de expertise. No sé si quieres compartir con nosotros algún dato, alguna estadística que tengas. El grupo se ha dado cuenta que hay un problema en Haití. Con la falta de chicas. Al nivel del grupo BNP Paribas, al nivel del CIO del grupo, Bernard Gagani, él empezó un programa para atraer 1000 mujeres en Haití, en el Haití global. No es algo que no lo hacemos porque lo tenemos que hacer. Yo lo hago porque estoy totalmente convencida que es importante. La diversidad es importante, que sea parity, que sea todo tipo de diversidad, que sea todo tipo de orientaciones sexuales. Al final, el banco tiene que ser realmente la imagen de lo que vemos en la calle. ¿Y qué crees que debemos hacer para convertirnos en esa empresa totalmente inclusiva y diversa? Tenemos que tener gente convencida y tenemos que tener presupuesto y dinero. IT Sustainability Officer. Este chico está 100% dedicado a temas de sustainability, que incluye Positive IT, Green IT, Diversity, Parity, todo lo que inclusión, todos esos temas. Él está 100% dedicado a esto, a tener este presupuesto que se puede usar solamente para este tema. Vamos a cambiar las cosas. ¿Y cuáles serían tus palabras, consejos finales para todas ellas, ¿no? El equilibrio personal-profesional. También lo que es importante es de darse cuenta que seguimos en situaciones donde los hombres no están todavía abiertos a carrera femenina. ¿Cómo una mujer se abre paso a una dirección, como comentábamos, si al final los que toman las decisiones de que esa mujer entre son hombres? Esto creo que es una cosa que los hombres hacen muy bien, es tener una red. Tener una red entre ellos y una red que se trabaja, que se usa. Y es realmente saber encontrar las personas que están abiertas, que se dan cuenta que no se pueden hacer discriminación y que se dan cuenta que hay un poder muy importante de tener esta paridad. Entonces, de verdad, a un momento dado hay que ir por cota, porque a no ir con cota es difícil o va a tomar mucho más tiempo, pero lo que veo yo desde la llegada de Charlotte Dennery como CEO del grupo PF, ahora hay más mujeres al COMEX y este es realmente una forma también de crear una red que va a dar más apoyo a las mujeres. Si no, al final no se puede, es realmente un tema de todo el banco, no es solamente un tema de mujer. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotras y bueno, encantada.